Buenas tardes, una semana más. Gracias por su apoyo, gracias, en serio. Les iba a decir que cuando se llega a 1000 suscriptores, les iba a enseñar el mensajito que han mandado los de YouTube, pero ya se lo enseñaré porque si no se alarga mucho el vídeo. Gracias por estar ahí, gracias por su apoyo. Roger Scruton, sobre la naturaleza humana, editorial Rialp, año 2017, 145 páginas. He elegido este texto, bueno, es muy interesante y sobre todo es corto. Hoy sí que he puesto lejos la cámara. Bueno, ¿y qué significa ser humano? Como decía John Juaristi, que a nuestra generación le enseñaron que ser humano significa el movimiento de los esfínteres desde la cuna hasta la tumba, y así es básicamente como me educaron a mí. A Roger Scruton, por cierto, si quieren pueden verle aquí en YouTube, creo que ha muerto recientemente. Bueno, pues en este libro vamos a encontrar 3 conferencias impartidas en la Universidad de Princeton en el año 2013. Y empieza con la querella de Darwin y Wallace. Wallace es Alfred Russell, otro evolucionista como Darwin, y su teoría de la selección natural, en la que se plantea que si las cualidades humanas más elevadas, el simbolismo, el arte, la moral, nos separan de los animales inferiores o no. Al principio Wallace dijo que no y luego cambió de opinión. En el orden de los seres hay un salto cualitativo y las facultades superiores de la especie humana son diferentes de las que compartimos con nuestros primos hermanos evolutivos, dijo Wallace. Contamos con capacidades morales superfluas en relación con las demandas evolutivas, que no se pueden explicar con la teoría de la selección natural de los más aptos. Darwin dijo que hay continuidad entre nuestro sentido moral y los instintos sociales de otras especies, y Chomsky, con su teoría del lenguaje, este tipo de modernos, Chomsky, que es moderno, y sin embargo dijo claramente que los protolenguajes de los animales no son equivalentes al lenguaje humano. Y la influencia que tuvo Richard Dawkins con su libro famoso El gen egoísta y la teoría de los memes, que no son los memes de internet, esos por lo menos tienen algún tipo de fundamento. Estos memes son una entidad, son como los genes, pero culturales. Bueno, lo serían si existieran. Yo no creo que esto exista y que esto se enseñe en las universidades y quepa en las universidades. Yo es que alucino. Un meme es una entidad cultural autorreplicante que, alojada en el cerebro de los humanos, usa el propio cerebro para reproducirse. Se propaga como una enfermedad. Scruton, con fina ironía, pues niega la existencia de tales cosas. Bueno, y aparece en la ciencia biológica convertida en genética pop contra las doctrinas teológicas que dicen que la biología forma parte integral de nuestra naturaleza, pero que las elecciones morales más importantes trascienden todo eso. El origen de la moral, según Nietzsche, anticipándose a los genetistas, explica que la humanidad primigenia es reducida por los superhombres y que ellos, que son como genéticamente inferiores, terminan aceptando su culpa y así surge el concepto de pecado y creen que son naturalmente inferiores y que el cristianismo es una estructura de todo eso y que por eso surgen sociedades sumisas. Bueno, pues es al revés. El cristianismo concibe una ley hecha por un ente que no es humano y a la que las leyes humanas deben adaptarse, y si no se adaptan, las poblaciones humanas cristianas pueden y deben rebelarse, y por lo tanto las poblaciones históricas cristianas, como nos enseñará Pierre Zagorin cuando toque reseñar su libro, son levantiscas y no sumisas. Sumisos son los borregos posmodernos, y eso lo sabemos muy bien ahora. Una persona no es nada más que su organización biológica, porque todas sus cualidades y características están determinadas biológicamente y no es necesario nada más. Scruton lo niega. La psicología evolucionista que comprenden las cosas, en este caso hablaba en concreto de los placeres, como residuos de un proceso adaptativo que ha permitido la reproducción de los genes de un organismo. Y se enfrentan dos teorías éticas, la deontológica, que habla de la responsabilidad de cada cual, y la consecuencialista de Peter Singer. Este Peter Singer fue el que dijo que un ser humano dormido vale menos que un cerdo. A mí lo que siempre me molesta es, bueno, pues cuando el señor Peter Singer esté dormido, que alguien vaya a su casa, le arranque los jamones y luego le diga:
es que valías menos que un cerdo y te hemos quitado los jamones. Es que me hacen gracia, aquí hablan y hablan, a cada uno, a toda esta gente, se le tenía que aplicar lo que dice sobre los demás. Y ya veríamos si seguían hablando y hablando. Bueno, dice esta ética consecuencialista que la moral es la persecución de un bien, pero ahora veremos qué es ese bien. Y en el mundo de la sexualidad humana, la ética contractualista de base liberal es menos adecuada que la ética antigua de la contaminación y el tabú. Bueno, a ver qué dice el señor Scruton. Somos criaturas territoriales como los chimpancés, los lobos y los tigres. Nos reafirmamos en un territorio, luchamos por defenderlo, excepto la humanidad borrega lemming de hoy en día. Cuando Darwin y Wallace dieron a conocer su teoría sobre la selección natural, lo que se planteó fue si nuestras cualidades más elevadas como la moral, la autoconciencia, el simbolismo y el arte y las emociones interpersonales nos separaban radicalmente de los animales inferiores, tal y como afirmaban algunas teorías existentes. Bueno, bla, bla, que eso ya se ha dicho. Aunque la cultura no es ciencia, es también una actividad consciente de la mente crítica. La cultura, tanto la alta cultura, representada por el arte y la música, como esa más amplia, encarnada en una tradición moral y religiosa, hace posible discriminar las ideas en atención a sus propias cualidades intrínsecas. Nos ayuda a habitar el mundo y vibrar con su sentido personal. Hablo de los memes. Un meme es, además, uno de esos conceptos de tipo subversivo, como ideología en Marx, o inconsciente en Freud, o discurso en Foucault, que tratan de combatir y desacreditar prejuicios comunes. Pretende sacar a la luz nuestros delirios y explicar nuestros sueños. Pero en sí mismo es también un delirio, bien que delirio, teoría de memes, teoría de memos, más bien. Es un delirio, un elemento de la ideología que se admite por el supuesto poder que concede a quien lo conjura, no por su verdad. Es un hechizo que la mente científica emplea para hacer desaparecer todo lo que la desafía o la cuestiona. Para resultar convincente, una teoría biológica debería sustituir esos términos de tipo teleológico por otros funcionales. Esto es lo que hacen la teoría de juegos y otras parecidas. El objetivo de un jugador es ganar, y por ello adopta estrategias ganadoras. He aquí una explicación no causal, sino teleológica de su comportamiento. La moralidad no tiene otro propósito último demostrado que asegurar que el material genético humano quede intacto. Conclusiones de este tipo emplean el lenguaje del sentido común, pero al mismo tiempo cancelan la base sobre la que se asienta. Y esta suerte de engaños se puede presentar en cualquier ámbito del pensamiento. Resultan más eficaces cuando se utilizan para desacreditar ideas religiosas o morales. Así pues, la gente corriente se halla en la desafortunada situación de creer cosas que son verdad, pero que no pueden defender recurriendo a argumentos racionales que contrarresten la fuerza del razonamiento científico, por deficiente que éste sea. Al combatir esas creencias cotidianas, creencias que de tener apoyo están respaldadas por la fe religiosa y no por métodos científicos, los científicos toman ventaja y encubren la debilidad de sus propios presupuestos. A ver, los científicos ya hemos visto lo que saben lo que saben, y lo que no saben no lo saben. Lo estamos viendo ahora a cuenta de la pandemia. Quitad la religión, quitad la filosofía, quitad los objetivos superiores del arte y privaréis a la gente corriente de los medios con que cuenta para representar y expresar su singularidad. La naturaleza humana, que una vez se pensó que era algo que nos elevaba, se transforma en algo degradante. El reduccionismo biológico nutre esta degradación, y esta es la razón por la que la gente sucumbe con tanta facilidad al mismo. Convierte al cinismo en respetable y a lo degenerado en chic. Abole nuestra especie y con ello nuestra atracción por la bondad. O sea que el mundo del futuro no va a ser un mundo de libertad maravillosa, sino un mundo, si te apartas de lo humano, no consigues un mundo libre, sino un mundo inhumano. Eso ya lo decía Fumaroli, que ya le comentaremos. En cierto modo podemos decir que es un fenómeno que siempre ha ocurrido y que no constituye una catástrofe, pero debemos tener en cuenta
Si los placeres y sentimientos que nos ayudan a relacionarnos con los demás se descentran, y si los jóvenes los aprenden a partir de modelos también descentrados, no tenemos más remedio que afirmar que se transformará radicalmente la naturaleza de la comunidad humana y los sentimientos de los que depende la reproducción social. A ver, ¿qué es ese bien de las éticas consecuencialistas de tipo Peter Singer? Habla en concreto de Karl Marx. Describe qué es lo mejor y advierte que todo ser humano lucharía por alcanzarlo, incluso los burgueses, si comprendieran sus motivos y razones. Quienes se interponen en el camino de la revolución lo hacen movidos por su interés personal, pero actúan de forma irracional, ya que tendrían otra opinión si se dieran cuenta de la importancia de esos principios. Como sus intereses les impiden reflexionar, es necesario e inevitable llevar a cabo una revolución violenta. Lenin y Mao, que pusieron en práctica estas ideas, la aritmética moral siempre les favorecía. La señora Hegeby, que es un personaje de Dickens. La señora Hegeby, con su satisfecho fariseísmo, la señora Hegeby estaba preocupada por mejorar las condiciones de vida de los nativos de Borrioboola, pero esta preocupación coexistía en ella con la negligencia que mostraba hacia quienes dependían directamente de ella y que estaban bajo su responsabilidad, en concreto sus hijos. ¿Quién no conoce a este tipo de gente que es muy solidaria y habla mucho de la humanidad y luego resulta que son incapaces de ayudarle a cargar las bolsas de la compra al vecino? No hay ninguna prueba que nos permita pensar que un profesor de universidad que ha reflexionado largo y tendido sobre cómo mejorar el mundo, por ejemplo Peter Singer, tenga más ventaja, tenga más competencia a la hora de calcular las consecuencias de una determinada acción que la señora Hegeby. Pues eso, tan listos que son que al final resulta que son medio tontos. Somos seres encarnados y nuestras relaciones están mediadas por nuestra corporalidad. Todas nuestras emociones relevantes tienen que ver con esta condición: el amor erótico, el amor entre padres e hijos, el afecto por el hogar, el miedo a la muerte, el sufrimiento. Si fuéramos agentes racionales desencarnados, yoes nouménicos del reino kantiano, nuestras obligaciones y cargas morales serían más livianos. Pero nuestras obligaciones no son solo ni se pueden reducir a las que sirven para garantizar nuestra libertad recíproca. Los yoes nouménicos existen en un mundo en el que no hay compromisos ni apegos por la sencilla razón de que no existen. Para comprender lo que no ha elegido, el ser humano ha desarrollado ideas y conceptos a los que no aluden las teorías liberales de tipo contractualista. Ideas como lo sagrado y lo sublime, el mal y la redención, por ejemplo, que implican un punto de vista completamente diferente sobre el mundo al que tiene la filosofía moderna. La ética de la contaminación y del tabú, o de la vergüenza y la necesidad, en la que el mal es una especie de contaminación relacionada con nuestra condición corporal, es más adecuada para explicar la transgresión sexual, nuestros deberes para con los muertos y los no nacidos, y la experiencia de lo sagrado, el sacrificio y la profanación, es decir, para explicar todos estos temas que provocan en nosotros poderosas reacciones emocionales. Ay, a ver, hace frío. En la discusión de la moral sexual entre los filósofos morales modernos, la idea de corrupción no aparece con toda claridad. Lo normal, y aquí es lo que decía Juaristi, y a mí me educaron así, lo normal es que señale que la tarea de la filosofía es liberar el impulso sexual y transformar el placer en un deleite libre de toda culpabilidad, socavando así las supersticiones levantadas a lo largo del tiempo sobre nuestros placeres. Como en toda concepción contractualista, lo crucial es el consentimiento, y se considera que el consentimiento informado es la condición necesaria que legitima las relaciones sexuales. A ver, y se acercan de esta manera tan poco adecuada a una realidad que es arcana, primitiva, misteriosa. Parece que nos quieren reducir a una mera función biológica, como una relación entre los yoes nouménicos kantianos, entre robots, entre animales, entre máquinas, entre animales. Nos están reduciendo a poco menos que animales. Para articular esta clase de exigencias que se salen de lo que cada cual elige, del contractualismo, que están ahí mucho antes de que existiéramos nosotros. Para articular esta clase de exigencias, clásicamente se habla de piedad, pietas, que a juicio de muchos pensadores romanos expresa la auténtica naturaleza
de la práctica y el espíritu religioso. La idea de fondo es la siguiente: la capacidad de reconocer y actuar de acuerdo a deberes que no hemos podido elegir, y no la habilidad para negociar o suscribir acuerdos. Indican que se posee un carácter más profundo y que se es digno de confianza. La filosofía política que se enseña en las universidades hunde sus raíces en la Ilustración y, por tanto, en esa concepción según la cual la ciudadanía depende del contrato social. Le sigue animando, además, el deseo de reemplazar la autoridad heredada por la elección popular. Se presta poca atención a la pietas, a la piedad, y a pesar de ser admitida, se la confina al ámbito privado, y luego simplemente desaparece. Los lazos de lealtad que nos vinculan al Estado son también, nuevamente, lazos de piedad, y el propio Estado, ese ente tonto, los está disolviendo. En toda sociedad, los ritos de paso poseen naturaleza sacramental. Son acontecimientos en los que la muerte y los no nacidos hacen acto de presencia. Concitan un apasionado interés en los dioses, hasta el punto de que en ocasiones participan en los mismos. Se habla de Atenea y tal. Durante los ritos, el tiempo se detiene, o mejor dicho, no tienen dimensión temporal. Es lo que Dietrich von Hildebrand llamaba momentos de eternidad, en el que el mundo trascendente y el mundo inmanente se juntan en un instante. El paso sucede fuera del tiempo, como si quienes participan en él disfrutaran de un baño en las aguas de la eternidad. Los ritos de paso se presentan como el punto de intersección de la eternidad con el tiempo. Estos ritos de paso son nacimiento, muerte, matrimonio, el cambio de la niñez a la edad adulta. A ver, la diferencia entre malos y malvados. Una persona mala es una persona normal, pues que se equivoca o que incluso es egoísta, pero un malvado, este tipo de personas proceden de otro mundo, son encarnaciones del demonio. Su maldad es secreta y subversiva y no es visible. Cualquier diálogo con ellos será, por su parte, una especie de excusa. Sus faltas no son errores cotidianos irremediables. Este tipo de personas, sino que tienen un origen más metafísico. Porque mientras una mala persona busca su propio interés y lo hace hasta el punto de pasar por alto o ignorar a los que se interponen en su camino, el malvado tiene un profundo interés en los demás. Es decir, se puede decir que se preocupa casi desinteresadamente por los demás. Su pretensión no es utilizarlos, sino robarles su propio yo. Este anhelo de lo trascendente y su comprensión en términos personales se encuentra también en la ética de la contaminación y el tabú. Es lo que hace posible la distinción entre lo sagrado y lo profano. Da sentido a nuestras ideas sobre el bien y el mal. La suprema bendición, el perdón redentor, son también purificaciones, conllevan la limpieza del espíritu y la superación de la alienación. En estas circunstancias aceptamos nuestro ser como un don, algo que se nos ha otorgado, el acto originario de la creación, y en la maldad descubrimos lo contrario del don, la fuerza negativa que requisa lo que ha sido otorgado y se centra especialmente en la persona, en el alma, es decir, en el lugar donde el don del ser se revela y se comprende con más claridad, pero donde también puede ser destruido más trágicamente. Todas estas ideas y experiencias representan una suerte de depósito en la mente del ser humano, es decir, no una teoría explícita del mundo, sino un pozo, un residuo de la existencia individual que, como el humus del suelo de la vida, da vida a las plantas que se nutren de él. Este pozo, que es toda la experiencia de nuestra especie, de toda la humanidad, que debería servir para ser humus para nosotros, para nuestra generación, para nuestra propia vida, pero que no ocurre así porque se abole el pasado, se denigra el pasado, que si es oscurantista, que si es patriarcal, que si es no sé qué, que si es no sé cuál. Entonces, somos una humanidad que ya, uno de ustedes en los comentarios decía, adanista, que ya no tiene pasado, que surge de la nada, de la mente de un político. Y bueno, pues me imagino que eso es lo que se pretende, abolir la naturaleza humana, ni más ni menos. Pues esto ha sido Roger Scruton sobre la naturaleza humana, y sin más, hasta la semana que viene.